quienes en momentos harán uso de la palabra y realizarán sus exposiciones. El primero se referirá fundamentalmente, entre otras cuestiones, al porqué de la iniciativa del traslado del Congreso Nacional al ámbito territorial del área metropolitana de Rosario, la estructura y el alcance del proyecto y por qué este concepto de refederalizar. El doctor Bielsa, a su vez, se referirá, entre otros temas, al caso chileno, dado que Chile tiene una particularidad en la cual el Congreso Nacional funciona en la ciudad de Valparaíso y el Ejecutivo funciona en Santiago, la capital de Chile. Y también le vamos a pedir al doctor Bielsa una reflexión sobre el concepto del desafío de refederalizar en la República Argentina. Sin más, voy a presentar a nuestros expositores de hoy. Oscar Martínez, quien va a hacer uso de la palabra en primera instancia. Oscar Ariel Martínez nació en el área rural de Felicia, departamento de Las Colonias, provincia de Santa Fe, en 1968. Se recibió de abogado en 1990 en la Universidad Nacional del Litoral. A los 23 años fue electo diputado provincial. Impulsó la constitución de la Fundación Centro, ámbito que ha bregado por políticas públicas provinciales y nacionales que asuman el legado federal argentino. En 2011 fue electo diputado de la Nación y luego se desempeñó como director de ARSAT. Es autor de distintas publicaciones de actualidad sociopolítica e historia santafesinas. Ha sido candidato a vicegobernador en 2011 y a gobernador en 2015 por la provincia de Santa Fe. Desde diciembre de 2019 es diputado de la provincia de Santa Fe, cargo que ocupa en la actualidad. Rafael Antonio Bielsa nació en Rosario en 1953, ciudad donde se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Rosario. Se especializó en informática jurídica y sistemas judiciales. Fue consultor de Naciones Unidas, BID y Banco Mundial. Se desempeñó en distintos ámbitos de la función pública. Entre 1999 y finales del 2001 fue síndico general de la Nación. En 2003 fue designado ministro de Relaciones Exteriores, cargo que dejó para ser diputado nacional. Entre 2011 y 2013 se desempeñó como secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico del Gobierno Nacional. Fue candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe en 2 oportunidades. Es autor de varios libros que abarcan temas diversos como el derecho, la poesía, la política y el fútbol. Luego de pasar algunos años en la actividad privada y profesional, es convocado por el señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, para desempeñarse como embajador de la Argentina en la hermana República de Chile, cargo que desempeña en este momento. Doctor Martínez, doctor Bielsa, bienvenidos, muchas gracias por estar. Le cedo la palabra al doctor Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecerles infinitamente a los participantes de esta teleconferencia. La verdad que es un gusto que estén presentes, que podamos debatir sobre el futuro de la Argentina después de la pandemia. Agradecerle a Germán, que está a cargo del área de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la Fundación. Y de manera destacada y especial, agradecerle
a Rafael Bielsa. La verdad que yo tuve la oportunidad de compartir con él una fórmula y allí tuve el honor de disfrutar a una de las mentes más inteligentes que he conocido en el ámbito de la provincia de Santa Fe, y tuve el orgullo de poder contar con su amistad. Más allá de estas cuestiones personales, creo que es muy importante su participación en el día de hoy, porque es un hombre que no solamente tiene pertenencia con la provincia y en especial con el área metropolitana de Rosario, sino que es un hombre acostumbrado a tener una visión nacional, regional y también global, y creo que eso nos puede ayudar a poder comprender la importancia de esta iniciativa, y a la vez, bueno, hoy ocupa un cargo relevante en la República Hermana de Chile, un país unitario que ha intentado justamente tratar de sortear los desequilibrios y las desigualdades a partir del traslado del Congreso. Así que, especialmente, Rafa, agradecerte por esta posibilidad de compartir este ámbito. Pero bueno, yendo un poquito al proyecto, la verdad es que nosotros realmente consideramos que esta crisis de la pandemia, este hecho global total, no puede servir solo para contar muertos o echarnos culpas. Debe ser, a mi criterio, un hito que nos permita a los argentinos y a los santafesinos para poder tratar de eliminar las desigualdades económicas, sociales y territoriales que la pandemia ha dejado desnudada. Y en ese marco nosotros hemos planteado una iniciativa en el ámbito de la Cámara que va detrás del objetivo justamente de construir un país donde todos tengan las mismas oportunidades en cualquier lugar donde les toque nacer, y desde la legislatura formular un grupo de propuestas para la refederalización no solo de la Argentina, sino también de la provincia de Santa Fe. Y una de ellas, yo creo que tal vez la más importante, ha sido, bueno, la propuesta del traslado del Congreso de la Ciudad de Buenos Aires al área metropolitana de Rosario. Igualmente quiero mencionar las otras iniciativas que acompañaban esta propuesta, como fue, bueno, un proceso que promueva la inmigración inversa, la necesidad de tener políticas para el arraigo, para que aquellas personas que no habitan en áreas metropolitanas queden en su lugar de origen, la necesidad de una colonización a partir de justamente políticas que generen estímulos para que podamos desarrollar justamente nuestra producción. Y por último también el proyecto de Santa Fe Conectada, que tiene que ver justamente con construir una infraestructura para que, bueno, la provincia de Santa Fe se incorpore a la economía del conocimiento. Pero yendo a la propuesta que hoy estamos charlando, la verdad que nosotros creemos que existen, digamos, fundamentos sobrados desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista actual y desde el punto de vista jurídico para poder hacer esta propuesta. Desde el punto de vista histórico, yo suelo comentar que desde los albores del surgimiento de nuestra patria, ya Santa Fe planteó la necesidad de que el Congreso funcione en el ámbito de nuestra provincia. Después de que el brigadier López junto a Ramírez consiguiera, después de la batalla de Cepeda y el Tratado de Pilar, el reconocimiento de las autonomías provinciales, ya se planteaba que el Congreso funcionara en la ciudad de San Lorenzo, parte del área metropolitana de Rosario. También es bueno recordar que después de que cae el gobierno unitario de Rivadavia, Dorrego, un caudillo federal reconocido recién en este tiempo, acuerda con López la posibilidad de que la convención constituyente, que integraban todas las provincias, efectivamente funcionara en la provincia de Santa Fe
y el lugar elegido por ambos era o San Lorenzo o la ciudad de Santa Fe. Y para no irnos tan lejos, dentro de los antecedentes que merecen ser citados, son los proyectos impulsados por el legislador, el senador nacional Granel, en 1868, 1869, 1873, que en 3 ocasiones lograran la aprobación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, donde justamente se decidiera que la capital de las autoridades nacionales radicaran en la ciudad de Rosario. Lamentablemente, la existencia de poderes ejecutivos de neto corte unitario hicieron fracasar esta iniciativa. Mitre en una oportunidad y Sarmiento, que había incluso reconocido que Uruguay, que el Paraguay, que incluso el Alto Perú se habían separado de la Argentina por los intereses corporativos de Buenos Aires, también rechazó por veto el traslado del Congreso. Y para no irnos tan lejos, también es bueno recordar que en el año 2004, un diario muy importante, el diario más importante de la provincia, que es el diario La Capital, estimuló la posibilidad del traslado del Congreso al área metropolitana, en realidad a la ciudad de Rosario, y este proyecto tuvo el aval del ex gobernador Jorge Obey, que incluso dijo que era una reivindicación, no solamente para la provincia, sino también una reivindicación para la ciudad de Rosario, que era una de las únicas ciudades grandes, importantes de la historia de la Argentina, que no tenía un rol determinado y que bien podía representar al conjunto de las provincias a la hora de albergar al Congreso de la Nación. Quiero recordar también que en esa oportunidad esa iniciativa tuvo el reconocimiento y el acompañamiento de numerosos sectores empresariales, del ámbito de la justicia, del ámbito de los trabajadores, e incluso de los senadores nacionales de ese momento, que venían de diversas extracciones. Carlos Alberto Reutemann, Rosana Latorre, y también Rubén Giustiniani, que era del Frente Cívico y Social, y también contó con la anuencia del, en aquel momento, intendente de Rosario, hoy ex gobernador y actual presidente de la Cámara, Miguel Lischy. Esas son las razones históricas que realmente, digamos, a nosotros nos ha alentado, y quiero decir que la única diferencia que tiene esta iniciativa con la que se planteó en el 2004, lo cual hace que nuestra iniciativa no sea inédita, es que nosotros hemos planteado que la oferta a federalizar uno o más territorios de la provincia sea sobre el área metropolitana, en función de que la ley 13.532 de la provincia ha establecido justamente las áreas metropolitanas, que hoy nos obligan a decir que Rosario ya no es Rosario, sino que Rosario es un área metropolitana que se extiende desde Olivero, Timbúes hasta Villa Constitución, y que está compuesto por una pléyade de ciudades y pueblos que efectivamente, digamos, construyen este espacio común. También es bueno señalar que nosotros hemos planteado la idea del traslado del Congreso a la localidad o al área metropolitana de Rosario en función de entender que es un primer paso, un gesto para descentralizar los poderes del gobierno nacional. Nosotros tenemos un doble sistema, un sistema de un gobierno nacional y gobiernos locales o estaduales que permanentemente están en tensión, pero hemos visto que el resultado del sistema federal en la Argentina no ha sido el querido, el buscado oportunamente, y que es necesario repensar las instituciones para refederalizarlas. Y poder lograr, bueno, el objetivo que tiene el federalismo argentino, que es poder construir un país donde todos tengan las mismas oportunidades en cualquier lugar que les toque nacer. Y yo creo que este es un momento muy oportuno, porque
hoy ya ha quedado patentizado que este fenómeno de macrocefalia, este fenómeno de concentración en la ciudad de Buenos Aires, los 40 municipios del AMBA, ya no solo afecta al conjunto de las provincias, sino también afecta a los ciudadanos que viven en ese conglomerado de 15 millones de personas que representan el 37% de la población argentina en un 1% del territorio. Y queda demostrado, yo analizaba los datos actuales, que son más graves que los que había registrado en el momento de la presentación del proyecto, queda demostrado en que hoy, en el marco de esta pandemia, el 94% de los contagios y el 91% de las muertes se han producido en esas dos jurisdicciones, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Ni que hablar del resto de las asimetrías, ¿no? Esas dos jurisdicciones recogen el 50% del Producto Bruto Interno, mientras que las 10 provincias más pobres no llegan al 10% del Producto Bruto Interno. La densidad demográfica, la ciudad de Buenos Aires tiene 14.564 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras el promedio nacional es de 10.7 kilómetros cuadrados. El Producto Bruto Interno, mientras un argentino tiene promedio $9.900 per cápita por año, Buenos Aires tiene $27.000 por año, es decir, más de 2 veces y medio el promedio nacional, y otras provincias, como es el caso de Tucumán, no llegan a 1/3 del ingreso nacional. Evidentemente debemos iniciar un camino hacia el interior. Y como dijera Alberdi, en algunos aspectos pareciera ser que no es un problema de partidos, sino que no son dos extracciones unitarios y federales, sino es Buenos Aires y el resto de la Argentina. Y realmente creemos que Santa Fe tiene un rol histórico, es una provincia que a lo largo de su trayectoria ha dejado huellas en el espacio y en el tiempo, y es hora de que levante la mirada y que pueda ofrecerle al conjunto de las provincias argentinas la refederalización de uno o más territorios dentro del área metropolitana de Rosario para poder albergar al Congreso Nacional. Esta iniciativa ha estado en un todo de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Nacional, que es bueno repasar, que establece que justamente las autoridades del gobierno central residirán en el lugar que justamente el Congreso Nacional por ley especial efectivamente defina, previa federalización de una o más legislaturas que estén dispuestos a llevarlo adelante. Esto es un tema interesante para profundizarlo después, pero bueno, después del año 1880, donde, digamos, prevaleciera justamente en aquel momento Avellaneda por sobre la propuesta de Tejedor, que era el gobernador de Buenos Aires, y se capitalizara la ciudad de Buenos Aires, trasladando la capital de la provincia a la localidad de La Plata. Realmente creemos que a partir de ese momento quedó definida la geografía de la Argentina, pero nuestra Constitución nos permite justamente revertir esta situación de concentración en el ámbito de Buenos Aires. Quiero decir también, antes de terminar y pasarle la palabra a Rafael, que nosotros creemos que es posible esta iniciativa en función fundamentalmente de las enormes señales que ha dado el presidente de la Nación, que nos alienta, que nos entusiasma, que nos hace prestar atención a lo que está sucediendo en la Argentina y generar esperanzas en el futuro respecto de su compromiso con el federalismo. Alberto Fernández dice que él es el más porteño
el más federal de los porteños, y realmente eso nos entusiasma, y creo que él ha hecho compromisos muy firmes con el federalismo argentino. Quiero recordar alguno de ellos. El primero, el que formulara justamente en la Universidad Nacional de Rosario en el mes de agosto del año pasado, antes de ser electo, donde él se manifestaba con estos términos. Se manifestaba estableciendo que íbamos a construir una Argentina donde todos los esfuerzos no se concentraran nuevamente en el puerto de Buenos Aires. Después también hubo un compromiso del presidente, que lo quiero recordar, que tiene que ver con el hecho de que funcionen capitales alternas en todo el territorio nacional para que el Poder Ejecutivo, a través de su gabinete federal, funcione una vez por mes. Y es bueno decirlo, la semana pasada tuvo media sanción en el Senado. Eso va a permitir que al menos una vez cada 2 años el presidente de la Nación esté con todo su gabinete en Rosario cumpliendo esta función de descentralización del Poder Ejecutivo. Y también nos alienta fundamentalmente lo que ha pasado la semana pasada, es donde el presidente, por su decisión, ha incorporado a las provincias en el concesionamiento y el control de la hidrovía, que es una herramienta fundamental para la federalización de la Argentina. Considerando que, bueno, que el Congreso es el ámbito más democrático y más federal del gobierno nacional, es el poder más democrático y más federal del gobierno nacional, es que nosotros estamos convencidos de la importancia de este proyecto y queríamos ratificar que ello es posible a partir de la existencia de numerosos ejemplos a nivel internacional donde la capital está bifurcada, donde justamente los distintos poderes del Estado anidan en distintos lugares. Es el caso de Alemania, es el caso de Sudáfrica y es el caso de la República Hermana de Chile, un país unitario, pero que justamente buscando construir igualdad ha trasladado el Congreso a la localidad de Valparaíso. Es en función de ese ejemplo de una república vecina, de una república hermana, que, digamos, nos interesaba justamente escucharlo a Rafael. Les agradezco la presencia en esta tarde y quedamos después dispuestos a responder cualquier interrogante o consulta que deseen hacer. Muchísimas gracias. Sí. Le cedemos la palabra al doctor Rafael Antonio Bielsa. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Germán y a Oscar, a los anfitriones. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Antes de juntarnos todos, estábamos hablando con Cachi y con Germán acerca de las virtudes y las desventajas del Zoom. El Zoom permite que Cachi esté en Salta, que Germán esté en Santa Fe y que yo esté en Santiago de Chile. Pero al mismo tiempo hay una cosa vinculada con el aliento, con la percepción cercana de las personas que para mí es insustituible. A mí me cuesta mucho hablar por Zoom y bueno, lo hago público. Me interesaba subrayarles 3 grandes ejes del pensamiento. Cachi señaló algunos casos. Cachi señalaba el caso de Sudáfrica. En Sudáfrica, al igual que en Bolivia, las distintas sedes a las distintas ramas en las que se divide el poder obedece a razones históricas. En Sudáfrica, en 1910,
cuando se juntaron el Estado Libre de Orange, el Transvaal y el Cabo, que eran las distintas formas de organizarse, allí se resolvió que le tocara al Poder Ejecutivo, le tocara a Pretoria, que el Poder Legislativo le tocara se me está yendo el nombre, y que el Poder Judicial le tocara a Bloemfontein, al Cabo. Exactamente, el Poder Legislativo al Cabo. Entonces, hubo varias iniciativas en Sudáfrica destinadas a juntar los tres poderes en una sola nación, sobre todo luego del apartheid, pero esto nunca logró prosperar. Y de hecho, Sudáfrica, por una razón histórica de origen, tiene cada poder en 3 ciudades importantes y, por una razón política, no ha podido nunca hacer lo contrario de lo que estamos planteando, que es exteriorizar la unidad del pueblo sudafricano en una sola ciudad con los 3 poderes. El caso de Bolivia es parecido. ¿En qué sentido? Ustedes saben que Sucre es la capital del Poder Judicial y La Paz la capital del poder, donde funciona el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El caso de Bolivia también es un caso histórico porque después de lo que se llamó la Guerra Federal a fines de 1890, 1898, 1899, en ese momento se tomó el criterio de que Sucre fuese la ciudad donde residiera el Poder Judicial y que La Paz fuese donde residieran los otros 2, y cuando se hizo la reforma constitucional del 2009, en Bolivia se ratificó este criterio, porque les parecía que esto mantenía un balance entre lo que se llama la medialuna fértil, el oriente de Bolivia, y lo que se llama el altiplano o la otra parte del país. Ahora, no todos los casos son idénticos, porque hay un caso muy interesante, muy interesante, que es el caso de Malasia, un caso muy moderno, 1995. El gobierno decidió construir desde cero una ciudad, se llama Putrajaya, y la construyó y mudó absolutamente, la nombró la capital administrativa del país y le dio la sede al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a las embajadas, a los organismos internacionales, y solo quedó en Kuala Lumpur, la ciudad tradicional de Malasia, solo quedó el Parlamento, o sea, porque tiene forma parlamentaria. Bueno, les pareció que también por razones históricas, que crear una nueva ciudad como Putrajaya era en algún sentido resignificar a un país que quería dejar atrás la influencia colonial, y eso fue lo que empujó y lo que motivó esta decisión, para la que naturalmente hay que tener mucha disponibilidad de dinero. Imagínense construir una ciudad. Putrajaya se construyó en el 95 desde cero, todo. El caso de Chile es un caso muy curioso, porque Chile es un Estado unitario, como señalaba Cachi recién, y hasta el año 1990 los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tenían su sede central, el resto eran descentralizaciones, en la ciudad de Santiago. En el año 84, miren cómo se escribe la historia, General Pinochet, que naturalmente no tenía ni idea que iba a perder el plebiscito que se hizo a fines de los 80, decidió, no te llega que la historia iba a llevar hacia allí, decidió muy rápidamente mudar el poder legislativo a Valparaíso. Eso motivó una discusión nacional que dura hasta el día de hoy. ¿Por qué se tomó esa decisión? Bueno, la cuestión es que se hizo un concurso muy importante, un concurso donde participaron 500
propuestas. Imagínense ustedes, 500, de esas 500 propuestas quedaron 8 prefinalistas y ganó el estudio Cárdenas, Kovacevic y Farrú, que fue el que construyó el nuevo edificio del Congreso. Y fíjense las paradojas y las singularidades de la historia. Es el mismo estudio arquitectónico que construyó durante el gobierno de Salvador Allende el edificio de la UNTAD, que es un organismo internacional con sede en Santiago de Chile. Entonces, han corrido cantidades navegables de tinta sobre la razón de por qué Pinochet tomó esa decisión, por qué decidió, si fue una razón noble vinculada en los mejores argumentos que mencionaba recién el doctor Martínez, o bien fue una especulación destinada a sacar el lugar de la política de Santiago y las movilizaciones que eso conllevaba y las discusiones que eso conllevaba, y mudarlo a Valparaíso. Lo cierto es que el aspecto arquitectónico del edificio también causó un enorme debate, y la permanencia en Valparaíso del Congreso Nacional causó y causa debate, porque se han presentado sucesivos proyectos de ley para que vuelva a Santiago el poder legislativo. El tema es realmente sumamente interesante y vale la pena plantearlo, porque está en realidad planteando con qué nos vamos a enfrentar si pudiera prosperar la iniciativa de Cachi que hoy a la que nos estamos refiriendo. Con lo cual podemos sacar algunas conclusiones. El traslado de la capital, la sede de una de las divisiones del poder, a una ciudad distinta de donde está, puede tener razones históricas o puede tener razones políticas. Después que se tomó la decisión, en el caso de Chile, una decisión política, esto puede tener aceptación o tratar de volver al statu quo ante. Bueno, no hay una sola razón por la cual las cosas funcionan como funcionan. Funcionan con una constelación de razones. Recién creo que el diputado Martínez dio muy sólidas razones de por qué esto no solamente sería bueno para la provincia de Santa Fe, no solamente sería bueno para el federalismo, no solamente sería bueno para el regionalismo, sino que también sería muy bueno para la propia ciudad de Buenos Aires. Yo añado simplemente un par de datos a los que ya dio Cachi. En realidad son 17 millones de personas que viven en el 0.4% de la superficie total de Argentina. Con lo cual, desde hace medio siglo, lo que se llama el AMBA, el área metropolitana Buenos Aires, es una unidad socioeconómica absolutamente inviable, a pesar de que las cifras que dio Oscar son todas correctas, las cifras de los ingresos, la residencia de las casas matrices de las sociedades anónimas, donde se tributa, etcétera, etcétera, etcétera. Tan es así que acabo de ver una encuesta hecha ahora un mes más o menos, reproducida también periodísticamente, según la cual el 75% de los encuestados encuestó a porteños, a personas que viven en la ciudad de Buenos Aires, el 75% se mudaría si pudiera. Porque realmente ustedes piensen que Buenos Aires es una ciudad donde viven y duermen 3 millones de personas, pero durante el día circulan 8. Quiere decir que la ciudad tiene como un comportamiento de acordeón, se acordeona durante el día y se ciñe durante la noche. La pérdida de tiempo, la falta de economía de escala,
en los traslados, hay una costumbre muy de mi ciudad, de Rosario, que espero que perdure, ¿no es cierto?, que es llamar a un amigo y decirle, ¿dónde estás? En tal lugar, ¿querés que nos juntemos a tomar un café? Dale, bueno, nos vemos en 15 minutos, y que eso se pueda materializar, eso es materialmente imposible en Buenos Aires. En Buenos Aires hay que decirle a una persona, che, ¿por qué no nos juntamos? Bueno, déjame que me fije en la agenda y ya te digo, y fijar un lugar que sea más o menos equidistante, más el fenómeno muy difundido en las clases medias y las medias altas aspiracionales y en las clases altas, de tener una segunda casa, que es muy difundido tener una casa en lo que se llama un country, modo de vida, que respeto como todos los modos de vida, pero que a mí me alienaría. A mí me sobra con una casa para poner mis obsesiones como para llevarla además a otra de fin de semana, y veo vecinos con los preparativos, cargan al perro, se equivocan, doblan al perro, ponen la comida en la cucha, bueno, una cosa espantosa. Pero eso existe, forma parte de la cotidianeidad y la hace muy, muy, muy difícil. De manera que no solamente para el interior de la Argentina, sino que también para la ciudad de Buenos Aires, todo esfuerzo destinado a, en algún sentido, despoblar el área metropolitana es algo muy importante. Aquí en Chile hay una iniciativa que se llama Libertad de Huella de Carbono para el 2050. O sea, Chile aspira a llegar al 2050 sin huella de carbono. Por eso permanentemente hay una actitud de cuidado del medio ambiente, de reducir la emisión de gases tóxicos, de tratar de usar cada vez menos madera, cada vez menos carbón, cada vez pasar al gas, que no es la última instancia porque deja huella de carbono, aumentar muchísimo las inversiones en todo lo que son energías renovables, como la solar, como la eólica, etc. Ustedes saben que hay países que también están utilizando para generar energía la fuerza de las mareas. Bueno, hay todo un nuevo camino. Quizá ese camino tenga su parada final cuando usando como vector el hidrógeno, la energía solar, por ejemplo, pueda, con el hidrógeno convertido en combustible, sustituir a todos los combustibles por que es el que más abunda en la naturaleza. Hacia allí va la humanidad. Pero lo que les quiero decir es que nosotros podríamos proponernos un fuerte plan de redistribución de familias y de unidades habitacionales a lugares donde la gente querría ir, pero naturalmente hay que elegir esos lugares, tienen que tener conectividad, tienen que tener infraestructura, etc. Y esa es la otra cuestión que yo quería mencionarles a ustedes, que es la siguiente. Una empresa como trasladar un poder o un reparto del poder de una ciudad a otra ciudad es una empresa muy, muy, muy compleja. Ustedes piensen esto. Valparaíso está a 200 kilómetros, 180 kilómetros de Santiago. Bueno, había toda una idea vinculada con hiperconectarlo a través de vuelos, etc. Esa idea no se llevó a cabo. Sí se hicieron muchísimas inversiones en autopistas, pero ¿qué es lo que sucede? Que muchísima gente vive en Santiago, aunque represente a Temuco, o aunque represente a Magallanes, o aunque represente a Antofagasta, vive en la ciudad de Santiago. Entonces, ¿qué termina pasando en la práctica? Que la gente diariamente, estoy hablando no solamente de políticos, sino de toda la gente que trabaja en un poder legislativo, va y viene de Santiago a Valparaíso, de Valparaíso a Santiago, todos los días menos los fines de semana y el lunes, que tienen una reunión
que no es la reunión natural, sino una reunión con características muy especiales en el viejo Congreso, que sigue abierto, el viejo Congreso Nacional, que está aquí en Santiago. Entonces, lo primero que hay que pensar es que entre la ciudad de Buenos Aires y el resto del país y la ciudad de Rosario, la conexión, sea vial, sea ferroviaria, sea aérea, tiene que estar muy, muy, muy bien pensada. Porque no es simplemente la hospitalidad, es también la funcionalidad. Y a mí me parece que en materia ferroviaria y en materia de infraestructura aeroportuaria, a Rosario hay que hacerle muchas inversiones. Esto es la primera cuestión que, mejor dicho, no a Rosario, un ferrocarril tiene un trayecto, ¿no es cierto? Hay que hacer muchas inversiones. Lo segundo que les quiero plantear es lo siguiente. Los conjuntos edilicios, ¿no es cierto? El lugar en el Gran Rosario, como decía el diputado Martínez recién, que alojaría al nuevo Congreso, siempre la arquitectura simboliza algo. Ese fue uno de los grandes ataques que ha recibido digamos, el nuevo edificio del Congreso en Valparaíso. ¿Por qué? ¿Por qué simboliza algo? Porque expresa algo que la ciudad, que quien recibe esa dotación institucional nueva, le quiere decir al país. Entonces, ¿qué pasó con el de Valparaíso? El de Valparaíso, imagínense Valparaíso, una ciudad con montañas que casi llegan al agua. Prácticamente un paraíso desde el punto de vista estético. Casas, por lo general, de una sola planta, 2 plantas, excepcionalmente 3 plantas. Bueno, el Congreso de Santiago, de Chile, es un conjunto sólido, bajo en el medio, 2 enormes edificios de 20 pisos que se juntan arriba, con lo cual queda como una ventana que permite ver el mar. Entonces, objetivamente, desde el punto de vista arquitectónico, más allá de la simbología, porque el edificio se dispone sobre 2 ejes, norte-sur, este-oeste, como llaman aquí, norte, sur, naciente y poniente. Bueno, aquí hay una simbología, que es una simbología que tiene que ver con abrazar las particularidades geográficas de Chile. Más allá de eso, el edificio no le hace honor a la belleza de Valparaíso. Y esta también es una cosa que hay que pensarla bien. El edificio que se construya va a tener que tener una dimensión simbólica que va a ser o aceptada y va a generar espacios para convivir, ¿no es cierto? Jardines, juegos para niños, bibliotecas, etcétera, etcétera. Puede ser aceptada como puede ser rechazada. Y ese sería un pésimo comienzo. La dimensión arquitectónica, por lo menos por mi experiencia, por lo que yo he estudiado, por lo que vi acá, por lo que vi en la experiencia malaya, en Putrajaya, que les contaba recién, la dimensión arquitectónica es sumamente importante. Luego los servicios. El tema de los servicios también es central. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros pensamos que tendemos a creer, yo creo que habría que medirlo, que llevar el Congreso a otra ciudad va a significar llevar una fuente de prosperidad económica. Bueno, no pasó eso en absoluto en Valparaíso, para nada. Hay razones. Una de las razones es que esa isla de cemento expulsó a la gente de ese lugar. No es una isla acogedora. Entonces, alrededor del Congreso no se generó un área donde los artesanos, los restauradores, los pintores, todo lo que históricamente caracterizó a Valparaíso tuvieran un espacio. Al contrario, los radió. Y como la gran mayoría de los funcionarios van y vienen todos los días, tampoco
produjo el aumento del comercio, el aumento de la actividad gastronómica, el aumento del turismo, el aumento de la actividad comercial, el aumento de la ocupación hotelera. Hay una razón, está demasiado cerca de Santiago, y por las características unitarias, por lo general los representantes se vienen a vivir acá, ¿no es cierto?, a Santiago de Chile, entre otras cosas porque está el Poder Ejecutivo, que es un Poder Ejecutivo centralizado. Entonces, ese es un tema que hay que estudiarlo muy, muy, muy profundamente. Tercera cuestión, que para mí es central. A mí me había parecido en su momento una excelente idea lo de trasladar lo que se llama la capital federal. Me había parecido una excelente idea. Un símbolo, Viedma, precisamente lugar geográfico a partir del cual la Argentina mengua en población, mengua en atención, y aunque se pone bellísima, ¿no?, según se baja, pero esta es un lugar prácticamente deshabitado, con reservas en materia de energías renovables infinitas. O sea, la capacidad eólica que tiene la Argentina desde San Antonio Oeste hasta Punta Dúngenes no hay un vector de recolección de esa potencia, de esa magnitud, de ese futuro. Ahora, no con la cantidad de habitantes que tenemos y no con la distribución territorial que señalaba el diputado Martínez al comienzo. Entonces, a mí me gustaba esa idea. Ahora, ¿qué pasa con los emprendimientos en nuestra patria, los grandes emprendimientos en nuestra patria? Yo siempre digo, porque es una cultura que conozco muy bien, la cultura brasileña, que los brasileños son esencialmente individuos convivenciales. Son personas que en general tratan de buscar un punto de, si no es de coincidencia, es de convivencia. Es una naturaleza que celebra la vida, inclusive en lugares muy hostiles. Cualquiera que haya visitado Rocinha, que es una favela, en Río de Janeiro, sin embargo, es una favela que tiene viajes turísticos. Se hacen viajes a conocer Rocinha. En Río de Janeiro hay 800 villas. 800 villas miserias. Bueno, inclusive la gente que vive en esas condiciones tiene una característica social convivencial. Esta mezcla de blanco, preto, moreno, estas gradaciones de color de piel que coexisten en Brasil, han conseguido desposarse entre sí, ¿no es cierto?, sin demasiado cuestionamiento. Y de hecho, Brasil tiene una cultura donde hay prejuicios físicos que no existen. O sea, la cosa estética de la flacura, la actitud de mobbing de la gordura. En Brasil no existe eso. En Brasil una o un señor o una señora a la que le sobran muchísimos kilos, no le sobran, los tiene, no tiene ningún problema, pues una tanga o una zunga o un varón. No está esa cosa del cuerpo que existe en Argentina. Nosotros tenemos un criterio mucho más adversarial. A nosotros rápidamente nos gusta enmendarnos la plana. ¿Y eso contra qué conspira? Contra las obras de largo aliento. A nosotros nos cuestan las obras de largo aliento. Somos capaces de empezarlas y somos capaces de terminarlas. Ahora, si son de largo aliento, cuando se hacen en Argentina son de larguísimo aliento. Porque cada cambio o de humor social o de régimen político o cada crisis hace que se revisen algunas cosas. Hay cosas que no hay que revisarlas. Yo creo que si la Argentina hubiese terminado por mudar la capital a Viedma, eso hubiese redundado en un mejor país, no en un peor país.
Y esto se puede medir con... Hay modelos matemáticos para medir los efectos de decisiones de esta naturaleza. Entonces, ¿por qué digo esto? Toda gran idea, por lo general es una idea que tiene un atractivo que impregna inmediatamente. Yo creo que el hallazgo, la riqueza del proyecto de Cacci reside precisamente en que toca una serie de nervios que, para los cuales nosotros somos sensibles. Toca la cuestión del federalismo, pero también la cuestión de la regionalización. Ustedes saben que el artículo 124 de la Constitución Nacional posibilita la regionalización. Hay 4 grandes regiones ya creadas. ¿Cuál no está creada? La de Buenos Aires. La región de la provincia de Buenos Aires, que no logramos que se cree. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque digo que las grandes ideas que tienen estos aspectos tan atractivos, luego se malogran si no son pensadas con rigor y con generosidad política. A mí me parece, fíjense, de todas las cuestiones que hemos hablado en menos de media hora, cuestiones que tienen que ver con la historia, cuestiones que tienen que ver con un concepto del federalismo, cuestiones que tienen que ver con la arquitectura y con la institucionalidad comparada, cuestiones que tienen que ver con la comunicabilidad, con la conectividad. Estamos en el escalón previo al 5G. El 5G nos va a cambiar la vida. ¿Saben lo que está haciendo Chile? Por supuesto, no hay medios de comunicación en Argentina que se dediquen a hablar de este tema. Chile está en plena ejecución de un proyecto para unir con un cable submarino de 5G Santiago de Chile con Sydney y Sydney con Auckland. De Sydney salen 7 caños que conectan ese lugar de Oceanía con la cuenca Asia-Pacífico, al norte China, Japón, y se mete para adentro Tailandia, Malasia, Singapur, etcétera, etcétera. ¿Saben lo que está haciendo Chile? Chile tiene un programa en el marco de la ASEAN, que es una asociación de países del Pacífico, tiene un programa por el cual beca jóvenes profesionales, los elige con muchísimo cuidado, los elige, y los manda 3 años a trabajar o a Malasia, o a Singapur, o a Vietnam. O sea, los manda a vivir y a trabajar, con el compromiso de que vuelvan. ¿No es cierto? Entonces, cuando vuelven, el mercado, que es el mercado del futuro, no les es tan hostil como le puede ser a un occidental, porque ya vivieron, ya tienen una agenda, ya saben cómo se vive en ese lugar, ya conocen las costumbres, ya conocen qué tipo de comunicación prefieren. Incluso hay muchos que aprenden los idiomas. Hay quienes aprenden y son idiomas complejos. Ustedes saben, el chino es un idioma ideogramático. Hay un chino, mandarín, y hay otro chino que se habla en las distintas provincias, distintos chinos. El japonés no es tan complejo, pero también es complejo. Se escribe con ideogramas. Bueno, este es el mundo del futuro. El mundo del futuro, el mundo donde se hackea un gen, donde es posible hackear un gen, meterse dentro de una secuencia genética de ácido desoxirribonucleico y tocar un elemento de esa secuencia para producir un resultado diferente, lo cual desde el punto de vista médico es deslumbrante, pero desde el punto de vista de la ética de la ciencia es pavoroso, porque ya existe un par de gemelas chinas producidas con un gen tocado. Ya no es mala oveja Dolly, ahora son seres humanos. ¿Y qué tan lejos o qué tan cerca está el lugar donde llegó la ciencia de lo que buscaba el doctor Mengele durante el nazismo? Nos tenemos que plantear esas cosas. ¿Cuáles son los límites que eso tiene? O para hablarles de algo más soft,
más blando, digamos, pero no menos importante. La intromisión en la vida individual de las personas, la intromisión consentida y la no consentida. No hay paquete sanitario eficiente para una tragedia como la del coronavirus sin un seguimiento telefónico. ¿Y un seguimiento telefónico qué es? ¿Qué significa? Que a mí, las 24 horas del día estén siguiendo mi teléfono. Si piensan que yo soy un vector de contagio y sepan a dónde voy y puedan cruzar esa información con otro seguimiento. Por lo tanto, sepan con quién me reúno, sin grabarme, sin filmarme. Eso lo hace una máquina. Hay dos nuevas propiedades que nos van a cambiar la vida, a lo mejor no a mí, que me moriré antes, pero que está llamada a cambiar tres técnicas, llamadas a cambiar nuestra historia. Lo que se llama Big Data, que es la explotación cada vez más rápido de una enorme cantidad de datos que se colectan todos los días, sin que ustedes se den cuenta, y que permite patrones tan exactos, y ahora les voy a contar qué patrones permite, y este es el principio, el procesamiento del Big Data. Ustedes por día, hay 4.000 millones de personas en el mundo que por día le informan a distintas máquinas 12 veces lo que les gusta y lo que no les gusta. Cuando usted le dice a un diario, por ejemplo, ¿le puedo mandar una notificación? Dice no. Bueno, eso es un no a un medio. A un medio. Eso se analiza. Pero no se analiza por personas, lo analizan automáticamente algoritmos. Entonces, ¿qué es lo que dicen los científicos? Con 150 datos de una persona, la máquina conoce mejor al ser humano que el almacenero de la esquina. Con 350 datos lo conoce mejor que la novia o el novio. Y con 450 datos lo conoce mejor que usted mismo. Pero esto no es para el futuro, ¿eh? Esto ya está pasando hoy. Luego, lo que se llama el machine learning, la capacidad que tienen las computadoras de aprender de sí mismas. Entonces la computadora ya no es más un instrumento que ayuda a nuestro conocimiento. Es un instrumento que al ayudarnos, está aprendiendo a superarnos todo el tiempo. Y el tercer punto es la inteligencia artificial. Yo les recomiendo una novela, está en cualquier librería, se llama Máquinas como yo, es una novela de un escritor escocés, Ian McEwan. Es una novela extraordinaria, va a ser película dentro de poco, salió el año pasado. Que es precisamente es distópica, o sea, está contada desde 1980, desde 1990, y Argentina le ganó la guerra a Gran Bretaña, a pesar de lo cual le reeligieron a Margaret Thatcher. Bueno, ese es el escenario, ¿no? Da alegría que aunque sea en un libro ganemos la guerra de las Malvinas y las recuperemos. Aunque según el libro continuó el régimen militar por varios años. Pero lo notable es lo siguiente, cómo se da la vida de relación con algo que se parece a nosotros, pero que es una máquina. Y eso ya existe, ya no son más las aspiradoras que uno las suelta y van eligiendo los lugares, etc. No, ya no son más esas cosas. Ahora son... tengo una intrusión familiar. Ya no son más esas cosas, ahora son máquinas que piensan en muchísimos casos de forma más sofisticada de lo que pensamos nosotros. Entonces, como eso es algo que es inevitable, ¿eso dónde está pasando? ¿Dónde está pasando? En la cuenca Asia-Pacífico. Es clarísimo. Estados Unidos acaba de sacar una ley, la reforma a una ley que se llama Internet Limpia, donde menciona con nombre y apellido una empresa, dos empresas,
Huawei y TikTok, diciendo que son enemigas de los Estados Unidos, y dice que el Partido Comunista Chino es un partido perverso, dice el texto de la ley, enemigo de los Estados Unidos. Bueno, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Tan ostensible es el ataque, tan contrario al libre comercio, por decirlo de alguna manera, que hay algo que preocupa, y lo que preocupa es esto, el 5G, la velocidad de transporte y de procesamiento, nos va a cambiar la vida a todos nosotros. Va a cambiar las guerras convencionales. Las guerras convencionales, cuando por ejemplo, tienen que tomar un estacionamiento subterráneo, no se pueden comunicar entre sí los miembros del grupo porque no tienen satélite de referencia. Bueno, con el 5G no lo van a necesitar. Estamos en las puertas de eso. Entonces nosotros nos proponemos, y debemos proponernos, y siempre un horizonte es un estímulo para seguir caminando, como decía Galeano, no es para llegar, es para seguir caminando. Nosotros nos lo tenemos que proponer. Ahora, el tiempo es veloz hoy, como nunca. Hoy, en el próximo semestre, van a pasar más cosas de las que pasaron del 1980 a 1985, en un quinquenio. Esa es la velocidad. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Por lo tanto, ¿por qué digo esto? Porque si lo vamos a hacer, hagámoslo rápido y bien. Porque si no, va a quedar como otra iniciativa magnífica que la discordia, el afán de singularizarnos a expensas de solidarizarnos, va a frustrar otra gran iniciativa como la del diputado Martínez. Bueno, muchas gracias, Germán. Creo que estabas a cargo de las preguntas. Te escuchamos. Antes de ir a las preguntas, que vamos a estar yendo a revisar el chat aquí con el equipo de trabajo, voy a hacer mención de algunos de los participantes. Silvana Imoverdorf, presidente de la Comuna de Colonia Rosa; Franco Balzaretti, titular de la delegación en ACOM Rosario; Osvaldo Miatelo, secretario de Transporte de la provincia de Santa Fe; la doctora Virginia Tomasini, concejal de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, miembro de la Comisión Asesora de la Carrera de Ciencias Políticas del Instituto Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad de Villa María. Ex concejales de distintos lugares de la provincia: Flavia Curone, secretaria de Cultura de Buquet; Julio Egiman y Germán Mastrocola, ex diputados provinciales; Rubén Coaín, intendente de Florencia, provincia de Santa Fe; Elías Soso, presidente de CAME; Joaquín Sánchez, director de Transporte de la provincia de Santa Fe; Mario Mancilla, concejal del Trébol; el licenciado Juan Cruz Perusia, ex integrante de la Oficina Chile del Instituto de Calidad Educativa de UNESCO; el licenciado Jorge Abelo, ex diputado provincial; el profesor doctor Marcos Rollero de la Universidad Católica de Córdoba; el profesor Mauricio Telmo, director de la Escuela Agropecuaria Cantón de Zárate; Nancy Sartor, concejal de Reconquista; Osvaldo Salomón, ex senador y ex diputado de la provincia de Santa Fe; Oscar Matilier, a cargo de Universidad Siglo XXI en la provincia de Santa Fe; la doctora Verónica Baro Graf, ex candidata a vicegobernadora de la provincia de Santa Fe; Mario Dinaccio, delegado en Santa Fe de CRARA; Sebastián Piñata, concejal de la ciudad de Santa Fe; Alejandro Longo, que nos estuvo acompañando hasta hace muy poco, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Constitución. Vamos a ir a continuación, si me abren el chat, a algunas de las preguntas que ustedes fueron realizando vía chat
Pregunta para el doctor Martínez o el doctor Bielsa: ¿cómo creen que impactaría en la vida de la gente? ¿Cuál es su opinión al respecto de materializarse el proyecto de ley del traslado del Congreso de la Nación a alguna localidad del área metropolitana de Rosario? Le damos la palabra a Cachi, así lo dejamos descansar un poco a Rafael de su alocución. Bueno, sí, en realidad ha sido una pregunta sobre todo en el ámbito periodístico, es decir, cómo impactaría sobre todo esta posibilidad, ¿no?, que nosotros sentimos de redistribuir los centros de poder en la Argentina. Y realmente yo le decía con un ejemplo práctico, yo me imaginaba que en estos momentos tan particulares por los cuales estamos atravesando, con un congreso anidando en la ciudad de Rosario, hubiéramos tenido en tiempo y forma una ley de humedales, que sabemos que justamente, digamos, ha tenido una enorme repercusión para el interior, que ha padecido justamente la quema de las islas, pero que tal vez en los centros de poder no está, en Capital Federal, no está reflejado justamente en una legislación oportuna. Y yo decía también que, por ejemplo, la distribución de los recursos de los subsidios para el transporte, que en la etapa justamente del gobierno de Mauricio Macri fueron concentrados en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que ahora se está tratando de revertir, pero se ha hecho parcialmente, seguramente no serían los que efectivamente hoy se están planteando, los que existen por nuestra legislación. Y para ser ecuánime también, seguramente a la hora de resolver cuestiones muy sensibles a la provincia, como es una estrategia, por ejemplo, en el caso de Vicentín, donde realmente ha habido, y lo ha declarado públicamente el presidente, un interés en defender justamente la producción y el trabajo, pero no fue a través de los procedimientos más adecuados. Tal vez si el Congreso hubiera estado en un ámbito más cercano, se hubiera podido resolver de una manera distinta. Es decir, realmente yo estoy convencido con que debemos ir marchando hacia el interior del país. Y bien decía Rafael, también debemos dejar de ser ese país romántico que se enamora de las grandes ideas y nunca las consuma, digamos, ¿no? Y él hacía referencia justamente a esta iniciativa del expresidente Raúl Alfonsín, del traslado de todas las autoridades nacionales al complejo de ciudades y pueblos, Viedma, Guardia Mitre, Carmen de Patagones, Cardenal Cagliero, San Javier y Balneario El Cóndor, que fue establecido por una ley nacional, la ley 23.512, y obviamente con leyes provinciales previas, la 10.455 de Buenos Aires y la 2086 de Río Negro. Incluso, digamos, abonando la idea de Rafael de que hubiera sido muy positivo, incluso Alfonsín, cuando terminó su mandato, él decía que de una de las cosas que se había arrepentido es de no haberlo hecho, aun cuando esa nueva capital funcionara en galpones. Y yo creo que esta idea del traslado del Congreso tiene que ver con esa vocación consensual que citar, pero que debemos construir. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de terminar con la capitalidad en la ciudad de Buenos Aires,
sino de desconcentrar el poder de la Ciudad de Buenos Aires en un ámbito que nosotros creemos que está más vinculado a la defensa de los intereses del conjunto de las provincias y más vinculado a los intereses federales, que es el Congreso de la Nación. Como ustedes sabrán, el Congreso de la Nación es un ámbito donde tiene el Senado, que es representante de todas las provincias, donde justamente todas y cada una de ellas tienen la misma representación, pero a la vez en la Cámara de Diputados, a diferencia de lo que ha sucedido, por ejemplo, con la elección de las autoridades del Poder Ejecutivo, que después de la reforma de 1994 se ha digamos, establecido una norma que concentra en Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, porque se eliminó el colegio electoral. En cambio, en la Cámara de Diputados de la Nación hemos podido romper con la proporcionalidad. Primero en plantearlo fue el peronismo en el año 1949, donde a las provincias más chicas se le da 2 diputados, más allá del número de habitantes que tenga. Después, en el año 1972, por ley 19.862, se establece 4 diputados, y en la época de Alfonsín justamente se establece que los distritos más chicos van a tener representados 5 diputados. Van a estar representados por 5 diputados, cualquiera sea su población. Realmente yo estoy convencido de que la posibilidad de que sea la ciudad de Rosario es un punto de encuentro entre esta dicotomía del puerto y el interior del país. Incluso creo que Rosario, cuando uno lee su historia y su área metropolitana, ha tenido como este rol de ser bisagra entre el puerto de Buenos Aires y el interior del país. Y yo recuerdo, digamos, que gran parte de las batallas se han librado justamente en este ámbito, ¿no? Es decir, Cepeda fue en Arroyo del Medio, Pavón fue a 40 kilómetros al sur de Rosario, estaría dentro de esta área, y realmente creo que Rosario puede ser justamente, yo creo que no solamente para su beneficio, sino para el beneficio del federalismo argentino, el que pueda ejercer este rol. Y de alguna manera, completando algunos de los conceptos que Rafael señaló, creo realmente que a la hora de concretar las iniciativas que impulsamos, Rosario también tiene una infraestructura cuya consolidación no exige inversiones faraónicas en un tiempo como el tiempo que estamos atravesando, donde esas inversiones son imposibles. Es decir, efectivamente es necesario fortalecer su infraestructura, pero tiene un aeropuerto que se vincula o que se puede vincular con el resto de las provincias argentinas y los países limítrofes. Tiene un entramado de rutas que lo vincula no solamente con el resto de las provincias, sino con los países de Latinoamérica, es decir, tanto con Chile como con Paraguay, con Bolivia, con Uruguay y con Brasil. Y está ubicado en un punto crucial, digamos, con eje a través de justamente la hidrovía, que es una herramienta de vinculación norte-sur del conurbano, y también atravesado por el corredor bioceánico, que, bueno, permite justamente salir del modelo radial, que la lógica incluso de mercado y del futuro abona ese sentido, y existe una oportunidad justamente a partir de hechos como el que señalaba Rafael, y también de algunos pasos sobre, digamos, la cordillera que pretenden atravesar el Atlántico para llegar al Pacífico y conectarnos con ese enorme mercado con el cual ya tenemos una enorme vinculación. Claro que ello significaría, digamos, hacer un estudio. Nosotros hemos planteado justamente que haya una comisión
para definir si es uno o varios territorios dentro del área metropolitana los que tienen que efectivamente alojar al Congreso Nacional, y creemos que debe ser con la participación tanto de las autoridades provinciales, que deben tomar esta decisión, como también con los intendentes, presidentes de comuna y concejales, y también el ámbito académico, para poder tomar esa decisión a partir de ese consenso importante que hay que construir, tomando en cuenta incluso los terrenos existentes, tanto del ámbito nacional como del ámbito provincial, como los del ámbito municipal. Y cada uno, digamos, puede aportar su visión. Yo comento algunos. Algunos piensan que podría ser en Fray Luis Beltrán, que allí justamente hay terrenos nacionales muy importantes. Otros piensan que por una cuestión histórica puede ser San Lorenzo. Algunos incluso han planteado la posibilidad de que sea enfrente del Monumento de la Bandera, y recién estaba Longo, y Longo rescataba justamente la existencia en una oportunidad en la discusión del Congreso de la Nación de Villa Constitución como el punto equidistante entre el interior y Buenos Aires. Pero realmente yo estoy convencido de que podría cambiar las relaciones de fuerza y redistribuir los centros de poder, y terminar con esta idea de que Dios atiende en todas partes, una idea consolidada con la realidad. Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Al menos en el ámbito del Congreso y a la hora de debatir las leyes, Dios sería más argentino, más federal, y sería del área metropolitana de Rosario, al menos cuando tenga que legislar. Vamos a hacerle la palabra a Rafael para que nos dé su opinión respecto de esta pregunta, de cómo impactaría, cómo cree que impactaría en la vida de la gente de trasladarse, de materializarse el traslado del Congreso de la Nación al área metropolitana de Rosario. Bueno, no sé si se me escucha. Sí, perfecto. En primer lugar quiero mandarle un gran abrazo a todos los amigos en general y en particular a Paul René Moutin, hijo de mi queridísimo amigo René, a quien hace tanto tiempo que no veo. Un gran abrazo para él y para su papá. Yo estaba pensando recién, mientras lo escuchaba a Cachi, si la memoria no me falla, hubo casi un centenar de personas durante 3 años trabajando, profesionales, asistentes, equipamiento, trabajando por el proyecto Viedma. Entonces me preguntaba a mí mismo, ¿dónde está ese trabajo? ¿Dónde quedó el trabajo? Porque se me ocurre que durante 3 años tiene que haber habido mucho relevamiento de suelo, mucho proyecto de planificación urbana, mucho cálculo de estructuras, mucha ingeniería gruesa, incluso hasta alguna ingeniería fina, estudio de conectividad, una serie de, digamos, de documentación que nos sería extraordinariamente útil, nos sería muy útil, o que por lo menos pudiéramos tomarnos la posibilidad, la atribución de poder consultarla, a ver qué hizo esa gente durante 3 años en los que estuvimos pensando que nos íbamos a ir al viento, al frío y al mar. No lo digo de ninguna manera, no quiero que piensen que es sarcástico, es mucho más dolorido el comentario que humorístico. Porque a mí me duele eso de la Argentina. Entonces, ¿cómo impactaría en la gente? Bueno, va a depender muchísimo de la grandeza con que los argentinos transitemos el camino hasta que esto pueda impactar en la gente. Porque
¿cómo funciona la actividad privada? Esto va a tener una parte pública, muy importante. Las infraestructuras tienen que ser públicas y tienen que ser el resultado de un acuerdo federal. Tiene que haber un acuerdo federal para que se lleve esta iniciativa, no solamente por la ley de declaración, que mencionaba muy bien Cachi, sino un acuerdo federal que tiene que ver con el financiamiento de lo que esto va a costar, porque va a ser la casa de todo el país. Entonces, eso es una parte de la cuestión. Piensen ustedes que hay una cláusula transitoria que nos ordena a los argentinos, según la reforma del 94, nos ordena dictarnos una ley de coparticipación y nunca logramos el consenso para una nueva ley de coparticipación, de una coparticipación que clama al cielo. Miren, nunca hubo clima político para poder repensar nada más y nada menos que los ingresos y los egresos. ¿Y qué se coparticipa y qué no se coparticipa y en qué proporción? De una manera equitativa. Entonces, yo digo, hay otro costado que es la actividad privada. Los dos costados son importantes. Las 500 empresas, las 523 empresas que compraron los pliegos de licitación para construir aquí el Congreso Nacional de Chile, en Valparaíso, pagaron por la compra del pliego. Y a la hora de construir, hubo que constituir garantías, seguros, etcétera, etcétera. O sea, la actividad privada tuvo un rol muy importante. También debe tenerlo en la iniciativa que dijo Cachi. Si nosotros no logramos que ese proyecto sea de la sociedad, que sea sentido como de la sociedad, hablo de la sociedad rosarina, Rosario y zona de influencia, santafesina y del resto de las provincias. El proyecto tiene que ser de todos nosotros. Todos nos tenemos que ver involucrados. ¿Por qué? Porque si eso se da de esa manera, entonces la actividad económica privada va a invertir. Va a invertir en mejores servicios, va a invertir en fortalecer ciertos servicios. Miren, habitualmente uno tiene una visión distorsionada. Hoy el presidente Lagos dijo en una conferencia que nuestra región no tiene una sola voz, que tiene muchas voces. Esa es una gran verdad la que dijo Lagos, son muchas voces. Bueno, el problema es que no se oiga ninguna porque todas hablan en voz alta. A mí me parece que esa es una tragedia para la Argentina, porque nosotros hablamos en voz alta entre nosotros y no le prestamos atención a lo que pasa al lado. En Chile, cordillera de por medio, este país que tiene con una frontera de 5.300 kilómetros, la tercera más larga del mundo, con la cual nosotros tenemos relaciones a nivel de gobierno federal, a nivel de gobiernos provinciales y a nivel de ciudades, a nivel subnacional y subprovincial, de una intensidad que si solo viéndolo uno lo creería. Hay lugares del sur argentino donde la contigüidad entre chilenos y argentinos es tan grande, pero tan grande, que no debería hacer falta ni control migratorio ni aduana, porque son chilenos que viven en nuestro país, pero tienen su familia en Chile, o argentinos que viven en Chile, porque conservan su familia en la República Argentina. Bueno, una enorme intimidad. En Chile, el concepto de servicio es una cosa, yo me admiro de cómo funcionan cosas como el delivery, cómo funciona el correo cuando uno compra por internet, la rapidez, el cumplimiento escrupuloso. Dicen, va a estar tal día, entre tal hora y tal hora, e inexorablemente llega. Y llega bien, con un buen packaging, y eso no es una cosa que tenga que ver con el gasto, tiene que ver con la pasión por la excelencia, que es un criterio diferente. La pasión por la excelencia no es hacer bien cosas caras, es hacer bien todo, todas las cosas que tengamos que hacer. Entonces, para mí, la cuestión de la oferta privada que va a tener que haber en Rosario,
la calidad de la oferta. Es decir, no es lo mismo recibir a un congreso un tiempo que recibir a 200 y pico de legisladores, más sus asesores, más la gente que va a trabajar permanentemente en el Congreso, va a tener la biblioteca del Congreso, va a tener una cantidad impensable de periodistas de la capital federal que van a ir a cubrir los episodios del Congreso Nacional. Si la caja de resonancia va a ser enorme, va a ser enorme. Entonces, ¿cómo impactaría? Y va a ser una vida nueva. En realidad le va a cambiar la vida a Rosario. Ahora, el tema es si se la va a cambiar para mejor o se la va a cambiar para complicársela, ¿no es cierto? Y eso depende de cómo se ha concebido, cómo se han concebido las comunicaciones. Yo vivo en un lugar, en Santiago de Chile, la casa está en un lugar, entre comillas, que tiene una proximidad histórica que al mismo tiempo es eventualmente es un lugar riesgoso. Está a 40 metros del epicentro de lo que fue el 18 de octubre y lo que sucedió luego a nivel de manifestaciones sociales. 40 metros. Entonces el viernes hubo otro conato de barricadas y de exteriorizaciones de revuelta popular. Bueno, lo primero que cortan, los que arman lo que se llama la primera línea, los que arman este tipo de actividades, lo primero que cortan son los caños de internet. Según me dijeron, no estoy seguro, pero según me dijeron que eso es deliberado para complicarle las comunicaciones a los carabineros. Sacando eso, quitando ese caso, yo hace 3 meses que estoy en Santiago de Chile y nunca se me cortó internet. Yo en Argentina me borré de mi línea de internet y me pasé a otro prestatario porque se me cortaba 4 o 5 veces por día. Y mi casa está en el barrio Colegiales. No es que está en la Villa 1114. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando uno emprende una tarea de la magnitud de la que plantea Cachi, por eso pensaba en Viedma. La tarea de planificación, la tarea de ingeniería, la tarea del equilibrio entre lo que va a ser la demanda segura, no la eventual. Pensemos en la segura, lo que va a significar tener determinada cantidad de gente más, por lo menos 3 o 4 días a la semana. Lo que va a significar comunicar. Por ejemplo, piensen ustedes en esto. El tren bala. Parecía que estaba hecho. ¿Dónde quedó el tren bala? No era una mala iniciativa. Ahora, yo me conformaría con un tren menos bala, pero tren. ¿No es cierto? Un tren decente, limpio, donde se pueda desayunar, como era cuando yo era pibe. Cuando yo tenía 18 años me tomaba el tren, me iba a Buenos Aires, era Estrella del Norte, desayunaba en ese tren, era un desayuno riquísimo, las empanadas estaban tibias, las medialunas estaban tibias, el café con leche lo servía un mozo. Eso, me refiero a eso, ¿no? Una cosa digna, un concepto digno y sólido del servicio. Bueno, eso nos lo tenemos que poner en la cabeza. En nuestra lógica adversarial, las cosas que son de todos terminan no siendo de nadie. Entonces nosotros rompemos las plazas, rompemos los transportes públicos, los rayamos, los escribimos, los maltratamos, no levantamos los papeles del piso. Ese es nuestro concepto de lo que es de todos. En realidad para nosotros es de nadie, y nadie lo cuida. Bueno, todos esos criterios tienen que cambiar frente a un desafío como el que plantea el diputado Martínez, ¿no? Me parece que implica también una transformación cultural para los habitantes de la ciudad, para todos los habitantes de la ciudad, para el que se ocupa de una cosa que aparentemente es menor, que es atender desde un mostrador a una mesa, a una persona que está tomando un café, que no es menor, porque uno agradece enormemente el buen trato, a uno lo conmueve el buen trato, le hace bien el buen trato, la sonrisa, señor, el por favor,
eso hace la vida mejor. Es increíble si nosotros supiéramos, nos propusiéramos, no hacer maniobras bruscas en el tránsito o no contestar a quien hace maniobras bruscas, lo que mejoraría nuestra calidad de vida. Bueno, son todos conceptos, ¿no? Todos conceptos que hay que tener en la cabeza para enfrentar algo como lo que nos proponemos enfrentar. Ahora, yo digo, no empecemos a discutir si va a ser Rosario, si tendría que ser Belleville, o si mejor Charata, provincia de Chaco, o Gato Colorado. No empecemos a discutir, porque eso es lo que mejor sabemos hacer. Nadie tiene que probarnos que somos peritos en desacuerdos. Lo que nos tenemos que probar a nosotros mismos es si podemos ser artífices de un acuerdo. Este acuerdo, el que plantea Cachi, con todos los desafíos de los cuales hoy recién nos estamos aproximando. Porque si no va a terminar siendo como el lanzador de vectores misilísticos que teníamos en Falda del Carmen, que lo desmontamos en el 95 y ahora resulta que tenemos un satélite comparable con los que fabrica la NASA y lo tenemos que ir a tirar a Cabo Cañaveral. Habiéndolo podido tirar de Argentina, lanzar de Argentina, si hubiéramos persistido con ese proyecto extraordinario que se llamó Falda del Carmen. Por eso daba el ejemplo de Viedma. ¿Dónde está la documentación de Viedma? ¿Dónde está la documentación del Tren Bala? ¿Dónde está la documentación de tantas cosas que pudimos haber hecho y que no hicimos? Yo prefiero, la verdad digo, no prefiero modesto, sólido, duradero, y que todos lo cuidemos a palaciego, llamativo, ostentoso, el mejor del mundo, y que no lo concretemos. Entonces me parece que los arquitectos son especialistas en hacer esto, absolutamente especialistas. No quiero hacer una autorreferencia familiar, pero hay maneras de construir instalaciones deportivas que no son caras, porque están pensadas para no tener que mantenerlas. ¿No es cierto? Que tienen que ver con el uso de materiales, con poner los caños a la vista, etc. Todas cosas destinadas a que el mantenimiento sea barato. Bueno, lo mismo podemos hacer con un congreso que construyamos en Rosario, porque siempre es mucho mejor algo sólido, austero, luminoso, bien aireado, que una cosa fastuosa que después empiezan las acusaciones de que por qué los mayores costos y por qué pidieron esto y esto era innecesario. Bueno, aquello es lo que nosotros nos destacamos tanto. Esto es la respuesta que tengo para darles. Ha pasado ya más de 1 hora y media, que era el tiempo que teníamos establecido para el desarrollo del conversatorio. Quiero, antes de despedirme, decirle que también contamos con la presencia de la concejal de Puerto San Martín, Sonia Grazano, del secretario de Cultura de la Municipalidad del Trébol, Jorge Mainet, trabajadores de la prensa que nos han acompañado durante toda la exposición. Queremos destacar a nuestro querido amigo Armando Cabrera, que nos ha acompañado y que se ha hecho eco del proyecto del doctor Martínez desde un principio, y destacar que el Urbano Digital, un medio del interior de la provincia, ha reproducido en vivo todo el conversatorio y le queremos agradecer profundamente. Para terminar, quiero decirle que varias de las preguntas han sido contestadas tanto en la locución de Cachi, en la pregunta formulada, como por el doctor Bielsa también en su reciente respuesta. Y también queremos decirles que, bueno, este es el primero de varios conversatorios que hemos diseñado para abordar este tema y que esperamos realmente que haya sido de su agrado y poder
contar con la presencia de ustedes en próximos conversatorios que realicemos. Queremos agradecer también la presencia, me dicen aquí, desde el área de prensa y de comunicación de la Fundación, del diario La Capital, que nos ha acompañado también a lo largo de todo este conversatorio. Para finalizar, quería compartir con ustedes una reflexión de Henri René Lenormand, un dramaturgo francés que nació en 1882 y falleció en 1852. En sus 70 años de vida debió atravesar 2 guerras mundiales, la pandemia de la gripe española de finales de la década del 10 y del 20. A pesar de haber tenido que confrontar a lo largo de su vida con muchas situaciones difíciles, dejó un legado en la cultura muy importante. Y entre ese legado nos deja esta frase: si las pasiones y los sueños no pudiesen crear nuevos tiempos futuros, la vida sería un engaño insensato. Gracias por compartir este momento con Fundación Centro, gracias a los expositores, a Oscar Martínez, al doctor Rafael Bielsa, por acompañarnos con su conocimiento y con una realmente brillante exposición. Los esperamos en el próximo conversatorio en el cual sigamos abordando este tema que se genera a partir del proyecto de ley del doctor Oscar Ariel Martínez sobre el traslado del Congreso de la Nación al área metropolitana de Rosario. Muy buenas noches.